Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Pues como el panorama nacional está así, que ha ganado las elecciones Zapatero y la oposición tiene muchas dificultades para salir adelante, nosotros vamos a emplear el tiempo en hacer cosas útiles, que ellos resuelvan sus asuntos. Vamos a ver si aprendemos nosotros quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cómo caminamos hacia el futuro, que con eso estaremos aportando bastante al presente. Y por eso vamos a nuestra sección de la gesta de España y vamos a hablar de historia, ¿verdad, José Javier? Sí, señor, y te das cuenta... Bueno, sí, señora, perdón, que si luego me ponen una multa por radiofonía. Te ponen una multa horrible. Que no, y además te das cuenta viendo la historia lo relativas que llegan a ser muchas cosas, ¿no? Es decir, en términos históricos, Pepiño Blanco no significará nada el día de mañana. Nada. Esto es muy interesante. Hombre, yo no creo que es sí. Muy interesante. Porque Claro. aunque es cierto que la política define muchas áreas de nuestra vida, por ejemplo, influye decisivamente en la educación de los pueblos, en la gestión económica, en la definición territorial. Luego también es cierto que la solidez o no del propio matrimonio, la felicidad a la hora de levantarse, la capacidad de educar a los hijos, el espíritu con el que se afronta la vida y la muerte, no viene definido porque está en Rajoy o Zapatero. Para que luego digan que no nos ponemos trascendentales a las 5 de la tarde. Sí, es que es muy trascendente la vida. Yo creo que sí. La vida es muy importante. Cada segundo es precioso y que hay que aprovecharlo. Y hoy les vamos a contar una historia de cuando España no era España, pero empezaba a serlo. La gesta de unos hombres que hicieron frente al mayor poder de su tiempo, muy superior a Zapatero o cualquier otro, Cartago. Bueno, muy superior, pero parecido, ya verás por qué. Bueno, es una gesta muy curiosa. Hay nombres propios, es decir, Istolacio, Indortes, Orisón, los conocemos, sabemos quiénes eran. Hubo un tiempo en que los niños españoles aprendían estos nombres. Hoy no los recuerda apenas nadie, pero esta gente dejó su huella y fue una huella muy importante. Fueron los primeros guerreros españoles que entran en la historia. Pagaron su arrojo con sangre, pero gracias a ellos la península ibérica no fue enteramente una colonia cartaginesa. Y vamos a ver en su gesta cosas prodigiosas. Vamos a ver, por ejemplo, una carga de toros salvajes contra los elefantes de Cartago. Cosas increíbles. Bueno. Sí. Bueno, luego llegaría Roma y con ella la Hispanía fundacional. Fueron precisamente los romanos quienes nos contaron estas viejas historias y gracias a los romanos sabemos quiénes habían aquí antes, nuestros viejos antepasados, nuestros primeros guerreros. Y hemos de hacer un esfuerzo de imaginación. Situémonos en el año 238 a.C. España no existe como tal. La península es un mosaico de reinos primitivos. Tribus celtas e iberas pueblan un territorio mal conocido. Sucesivos grupos indoeuropeos han venido entrando por el Pirineo desde muchos siglos atrás, ocupando tierras en Aragón, Navarra, las dos Castillas, el Cantábrico, Extremadura, el oeste andaluz, Portugal. Sabemos también que en todo el litoral mediterráneo y en el tercio oriental de la península se ha extendido la civilización de los iberos. Celtas e iberos entrarán en contacto. Muchos celtas adoptarán las formas de la cultura ibérica y su alfabeto, y así nacen los celtíberos. En el valle del Guadalquivir floreció un día el mundo de Tartesos, ya prácticamente extinguido ahora, en el año 238 a.C., cuando contamos nuestra historia. Aquella España era como un campo sin sembrar. Cualquier cosa era posible. Sí, hay que imaginarse este mundo como un escenario parecido al de Conan el Bárbaro o el Señor de los Anillos. Era así, es decir, pequeñas comunidades que trataban de sobrevivir en condiciones muy duras. La vida raramente era pacífica y todavía menos que lo iba a ser cuando aparezca en el horizonte un enemigo formidable que es Cartago. No es la primera vez que aparecen extranjeros asomando la nariz. Por aquí han pasado fenicios, griegos, los propios cartagineses han fundado colonias comerciales en los puertos del Mediterráneo. La diferencia es que hasta este momento los extranjeros se habían limitado a eso, a las colonias comerciales y no han venido más allá de la franja costera. Pero ahora estos nuevos visitantes, estos cartagineses, tienen unas ambiciones mucho mayores. Llegan con un gran ejército, lo manda Amílcar Barca, el dueño de Cartago, y su propósito es nada menos que apoderarse de la península entera y construir un imperio. Estamos ante una gran invasión. Pongámonos rápidamente en contexto. Dos potencias, Roma y Cartago, se disputan el Mediterráneo occidental. Roma todavía es una república de campesinos y soldados confinada en la península itálica. Por el contrario, Cartago, que se sitúa en lo que hoy es Túnez, es un vasto imperio comercial recogido por una casta de latifundistas y mercaderes asentado en una red de fuertes bases marítimas.
Así es, al revés que los romanos, los cartagineses no tenían un ejército propio. Lo que hacían era operar con grandes contingentes mercenarios que normalmente reclutaban en los lugares que ocupaban, ¿no? Cuando llega el primer choque con la pequeña Roma, lo que se llama la Primera Guerra Púnica, todo el sistema de Cartago se vino abajo, fue tremendo. La flota se desmanteló, perdieron Sicilia, Córcega, Cerdeña, que era suya, que era de Cartago. Cartago fue derrotada. Los mercenarios que se quedaron sin paga, estos mercenarios cartagineses, se rebelaron, sitiaron Cartago, pusieron asedio a la ciudad. Los cartagineses, desesperados, acudieron a uno de sus ritos predilectos, que era el sacrificio masivo de niños primogénitos al dios Moloch Baal. Tendría que ser una cosa espantosa. Qué gusto. Además han encontrado los cadáveres, en fin, sucesivamente acumulados. Bueno, justamente fue este Amílcar Barca que llega a la península quien sacó a los cartagineses de este apuro. Se las arregló para aplastar la rebelión de los mercenarios a sangre y fuego, y esta hazaña le convirtió en amo absoluto del mundo púnico. Pudo reclutar un nuevo ejército y se propuso compensar las pérdidas con nuevos territorios. Cartago necesitaba más tierras, más puertos, más minas y sobre todo una buena base desde la que hostigar a Roma para vengar aquella derrota. ¿Y cuál podía ser esa base? España. Nuestra península. Aquí estábamos. Y Amílcar Barca desembarca en España con un gran ejército. Nadie es capaz de pararle. Primero ocupa todo el litoral mediterráneo, luego cruza el Ebro hacia el norte. En tierra de los layetanos funda una ciudad a la que pone su nombre. Si él es Barca, su ciudad será Barcino, hoy Barcelona. Así es. Cuando domina toda la costa, decide además ocupar aquellas regiones del interior que sabe más desarrolladas, donde hay minas de metales, campos bien trabajados, y así es como el cartaginés pone sus ojos en la Turdetania, que es la actual Andalucía occidental. En aquella época era, de largo, la región más avanzada de la península. Mira cómo lo describía un griego, Estrabón. Los turdetanos son considerados los más cultos de los íberos, ya que conocen la escritura. Y según sus tradiciones ancestrales, incluso tienen crónicas históricas, poemas y leyes en verso que ellos dicen de 6.000 años de antigüedad. Turdetania era la heredera de Tartesos, aquel enigmático emporio de riqueza que abrió la historia de España, entre influencias fenicias y griegas. Tartesos pereció hacia el siglo VI a.C., pero su herencia fue recogida en el mismo valle del Guadalquivir por un pueblo que mantuvo vivos muchos rasgos de aquella civilización, los turdetanos. Así es. Organizados como conjunto de ciudades independientes, tenían lengua propia, descendiente del idioma tartésico, y un alfabeto singular, distinto del ibérico. Conocían el arado y el trillo, cultivaban la vid, el olivo, los cereales, criaban bueyes, ovejas y caballos, y desarrollaron una notable industria de la lana. Trabajaban con intensidad la minería de la plata y el cobre, que explotaban en un conjunto de factorías situadas entre Cádiz, Huelva y Sevilla. O sea que aquello era una cosa muy importante, la Turdetania. Ellos estaban ya acostumbrados a negociar con los cartagineses, pero es que, igual que con los fenicios o los griegos, los turdetanos quiero decir, no estaban acostumbrados, pero lo que venía ahora no tenía nada que ver con todo aquello. Aquello era una invasión en toda regla. Claro, los turdetanos estaban muy avanzados, pero se saben de sobra inferiores al ejército de Amílcar. Pero pasa una cosa muy interesante, y es lo que tiene de rasgo nacional esta historia, que es que el deseo de independencia puede más que la constatación de que el cartaginés es muy poderoso. Así que, resueltos a ofrecer resistencia, los turdetanos organizan a toda prisa un ejército con la ayuda de las tribus celtíberas de Sierra Morena. Y aquí es donde aparece nuestro primer héroe, Istolacio. ¿Quién era? No lo sabemos a ciencia cierta. Para unos era rey de alguna ciudad turdetana, para otros un guerrero celta puesto al frente de aquel ejército improvisado. El hecho es que en este Istolacio, que comparece en la batalla junto a su hermano Indortes, recae la grave responsabilidad de frenar al mayor ejército que hasta entonces había penetrado en España. Bueno, vamos a ir por derecho. La verdad es que la historia solo nos ha legado el final de la batalla, que fue un auténtico desastre. O sea, es que nada podía oponerse al ejército de Amílcar con sus elefantes, sus máquinas de guerra y sus masas de caballos. Cartago aniquiló a los turdetanos, arrasó los campos de la Turdetania. La represalia de Amílcar sobre la gente, sobre los turdetanos, fue atroz, feroz. Istolacio afrontó su suerte. Amílcar lo mandó torturar y crucificar. Aún 4 siglos después, la memoria del gesto de Istolacio perduraba. Un historiador romano, Dion Casio, lo contó de esta manera.
luchando Amílcar contra los íberos y los tartesios, con Istolacio, general de los celtas, y su hermano, dio muerte a todos, entre ellos a los 2 hermanos, con otros sobresalientes jefes, y alistó a sus propias órdenes 3000 que había apresado con vida. Dion Casio dice que Amílcar mató a los 2, a Istolacio y a su hermano Indortes. Es verdad, pero no fue en el mismo acto. De hecho, aquí viene lo más estremecedor. A pesar de la severa derrota, aquella gente decidió seguir resistiendo. Indortes, que había escapado a la matanza, se retiró hacia el noroeste. Reunió a lusitanos y betones, probablemente entre Cáceres y Salamanca. Pudo organizar un nuevo contingente y repitió la locura, hacer frente al ejército más poderoso de su tiempo. Y Amílcar volvió a ganar, claro. Indortes fue capturado y, como a su hermano, fue torturado y crucificado. Pero esta vez Amílcar sí que se replanteó su ofensiva porque no era posible seguir avanzando, adentrándose en la península para encontrar a cada paso un nuevo ejército hostil. Así que lo que hizo Amílcar fue cambiar de planes y, en lugar de seguir hacia adentro, de internarse en la meseta, retornar al Mediterráneo, que consideraba, territorio seguro porque estaban allí sus ciudades, ¿no? Y sin embargo, allí le iba a llegar el primer gran descalabro. Hemos de trasladarnos a algún lugar entre la costa valenciana y el interior de Aragón. Amílcar tiene sus bases en Acraleuca, en Alicante. Desde allí amenaza a todas las tribus celtíberas del interior. Sí, y allí hay un caudillo celtíbero, Orisón, que siente su orgullo herido. Pero no sabemos si Orisón había vivido los desastres de Istolacio e Indortes, si los conocía. Lo que sabemos es que reunió un fuerte ejército con los pueblos del área y que además de valiente, era muy astuto. Y como sabía la potencia cartaginesa, lo que hizo fue intentar derrotar a Amílcar con una mezcla de astucia, bravura y sorpresa. Así que Orisón se presentó en el campo cartaginés con un pequeño contingente, haciendo creer a los cartagineses que se les estaba pasando como un mercenario, que estaba ofreciendo sus servicios, ¿no? Y mientras tanto, el gran contingente celtíbero disponía toda su fuerza con una vanguardia de lo más original que he visto en la historia. Toros bravos. Toros bravos, fíjense. Toros bravos con teas ardiendo en las astas. Y fue esa manada de toros bravos, con los cuernos ardiendo, la que embistió contra los elefantes de Cartago. Un clásico de nuestro siglo XIX, Modesto Lafuente, lo describió de esta manera. Notable y extraña fue la estratagema de que los españoles entonces se valieron. Delante de las filas colocaron gran número de carros tirados por bravos novillos, a cuyas astas ataron haces embreados de paja o leña. Encendiéronlos al comenzar la refriega, y furiosamente embravecidos los novillos con el fuego, metiéronse por las filas de los cartagineses que enfrente tenían, causando horrible espanto a los elefantes y caballos y desordenándolo todo. Cargan entonces los confederados sobre el enemigo, y aprovechando Orisón el momento oportuno, únese a los celtíberos y hace en los cartagineses horrible matanza y estrago. Así que el ejército invencible de Amílcar se vio sorprendido por aquellos toros de fuego que desordenaron sus filas, por los celtíberos que avanzaban tras los astados y, para colmo, por Orisón, que en el momento oportuno y desde el propio campo cartaginés cargó contra las tropas enemigas. Fue la primera derrota de Cartago en la península ibérica. Dicen que la venganza de Amílcar fue terrible, que Orisón terminó cayendo en manos cartaginesas, que su suerte fue atroz. Son cosas que solo podemos conjeturar a partir de la tradición, porque no hay ninguna constancia histórica escrita de lo que pasó después. Lo que sí que sabemos es que Amílcar vio frustrada por segunda vez su ambición de penetrar en el interior de la península ibérica. Aún lo intentaría una vez más y moriría. En ese envite moriría el gran jefe de Cartago en un combate contra los celtíberos betones. Le sustituiría su yerno Asdrúbal y, a la muerte de Aníbal, el hijo de Amílcar, Aníbal, el gran Aníbal. Pero esto ya es otra historia. O sea que se les había puesto por delante un hueso duro. A nosotros lo que nos queda es el fragor de una manada de toros salvajes cargando contra los elefantes cartagineses y los 3 nombres de aquellos primeros jefes guerreros: Istolacio, Indortes, Orisón. Sí, 3 nombres que en adelante
serán invocados cada vez que en estas tierras aparezca un invasor y que por eso no merecen caer en el olvido. Pues nosotros así intentamos subsanar los estragos, que no los toros, sino la LOGSE, la LOE y todas las desgracias que nos vienen aconteciendo van provocando en la mente de los pequeños y ya hasta de los mayores. Nos vamos un segundo a la publicidad y regresamos con más cosas en la tarde. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.